Entonces, aquí ya estamos viendo el archivo. Qué pena que se me cortó el video, pero ya aquí lo continúo. Entonces, efectivamente, aquí le digo que reemplazar, CSV limitado por comas. Me aparece un aviso por acá y lo único que hago es que le doy a aceptar, ¿sí? Entonces, ya en esta base de datos, pues ya tengo toda la información del curso de Estadística 1. Algo muy importante antes de utilizar el software y es que debo de verificar que las variables efectivamente están bien operativizadas. La variable sexo, como ya lo habíamos visto, es una variable cualitativa dicotómica nominal. Entonces, al ser cualitativa dicotómica nominal, pues yo con la opción de filtro identifico que efectivamente esté femenino masculino, no debe haber otra categoría, y las vacías correspondientes a aquellas personas que efectivamente no quisieron revelar su sexo. Y también, como la pregunta es cuál es la distribución del índice de masa corporal por sexo, pues aquí lo que yo estoy viendo, debo de garantizar también que el índice de masa corporal pues esté entre las medidas adecuadas. En este caso, entre 15,23 está el mínimo y el máximo 34,47. Antes había unos valores que creo que a ustedes les va a pasar, que es 0, 0,022, 0,0027, algo así. Pero resulta que según la literatura, y uno lo puede consultar en Google, el índice de masa corporal de una persona puede estar entre 14 y 40. ¿Sí? Entonces, uno lo hace por un término que se llama plausibilidad biológica. Uno lo que hace es que restringe esos valores o los borra, no borra todas las otras información de las variables, sino únicamente borra los datos del índice de masa corporal que no corresponden a esa medición, a la naturaleza biológica de esa variable. Entonces le damos a aceptar. Yo voy a guardar por si acaso, otra vez, listo. Y ya tenemos entonces nuestra base de datos. Luego entonces nos vamos a JASP. Yo aquí ya tengo JASP listo. Recuerden que hay unos tutoriales en el cual todos ustedes pueden instalar JASP y cuando ya esté instalado, pues lo buscan en inicio y ahí les aparece JASP, simplemente lo cargan, ¿sí? Entonces, en JASP, digamos que es muy fácil utilizar el software. Siempre me va a salir algo como esto. A algunos de ustedes no les salen todos estos menús debido a que no han instalado los paquetes adicionales, pues ustedes lo necesitan es instalar acá. Lo pueden hacer, pero nosotros el único que necesitamos es análisis descriptivo y análisis de frecuencias. No necesitamos más por el momento en estadística 1. Entonces nos vamos acá a las tres barritas, ¿sí? Le decimos Open, vamos a cargar la base de datos. La base de datos está en computador, le decimos abrir y nos va a buscar, digamos, la carpeta. Tenemos que ir a buscar la carpeta donde está la base de datos y le damos abrir y efectivamente ahí ya me aparece la base de datos. Entonces aquí hay que tener algunos elementos a considerar. Lo primero es el tema de la variable. Esto es el tipo de variable. Cuando me aparece esto es que es una variable nominal cualitativa. Cuando me aparece esto puede ser dos tipos de variables, o una cualitativa ordinal o una cuantitativa discreta. Y cuando me aparece en variables como esta, la reglita es que es una variable numérica cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa generalmente continua. Entonces es importante porque JASP utiliza esta información para poder de alguna manera hacer los análisis estadísticos. Recuerden que habíamos visto con anterioridad que para cada uno de los tipos de análisis, de tipos de variables, existe un tipo de análisis específico, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un análisis de esta naturaleza, pues yo voy a descriptivos, estadística descriptiva, ¿sí? Y aquí ya puedo hacer. Recuerden que la pregunta de investigación que está acá es cuál es la distribución del índice de masa corporal de los estudiantes de estadística 1 registrados por sexo. Entonces debo tener muy claro cuáles son las variables que yo debo meter al análisis. En este caso, esta pregunta me habla de dos variables. Índice de masa corporal, una variable cuantitativa, es la variable de respuesta. Y registrados por sexo, esa es una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es comparar
los diferentes niveles de esta variable cualitativa sexo, masculino o femenino, respecto al índice de masa corporal de los estudiantes. Estadística 1, tipo de asignatura, no es una variable porque yo estoy filtrando por el curso de estadística 1, ¿sí? Entonces no tengo otros cursos. Si tuviera otros cursos, pues esa sería otra variable, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, como ya sé cuáles son las variables, ya sé que el índice de masa corporal es mi variable de respuesta, está bien operativizada, está depurada, corresponde a los datos reales, la selecciono y la pongo aquí en variables. ¿Sí? Observen, aquí empiezo a tener ya un análisis descriptivo, me dice que tengo 152 reportes válidos, 39 datos que no tienen el índice de masa corporal, una media de 22.684, una desviación estándar de 2.771 y tengo un mínimo y un máximo de 15.234 y de 34.473. ¿Sí? Esa es como la descripción, los análisis descriptivos básicos de la variable índice de masa corporal. Pero a mí me interesa es que sea por sexo. Entonces le doy clic aquí en sexo y lo llevo a split y efectivamente ya empieza a aparecer el análisis. Me empieza a hacer un análisis que nosotros llamamos estratificado. ¿Por qué? Porque me va a comparar el sexo femenino con el sexo masculino. ¿Sí? Entonces, ahí ya voy empezando a ver algunos elementos importantes. Es decir, en el tema de la media de las mujeres aparentemente es un poco menor, 22.353, y la de los hombres es 22.994, ¿sí? Una desviación estándar en las mujeres es un poco menor, parece que el índice de masa corporal de ellas lo controlan más, es más estándar, y en los hombres son más dispersos. El mínimo y el máximo, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿sí? Entonces, aquí, este es el análisis más básico, pues yo puedo ir de alguna manera cacharreando un poco esto, me voy a plots, puedo darle la gráfica de distribución y que me grafique la densidad y que me grafique el diagrama de cajas y bigotes, ¿sí? Entonces, ya voy complementando mi análisis. Aquí le puedo dar clic acá y ya voy observando que por lo menos en las mujeres uno observa que hay una distribución relativamente normal, ¿sí? ¿Dónde está la media? Pues la media puede estar aproximadamente en todo el pico o un poquitico más hacia la derecha. Aquí está la media. Y probablemente la mediana también esté ahí porque es una característica de las distribuciones normales, ¿sí? Y en los hombres, pues aquí desearía uno que empezara en 10, pero observen que la escala está corrida, o sea, este empieza en 10 y este empieza en 15, por eso es que uno dice, ve, es que los hombres están más corridos atrás. No, es que la escala está corrida, ¿sí? Pero también hay una distribución normal. Uno observa que aquí debe estar la media y por ahí debe estar la mediana. ¿Qué observa uno aquí? Que aquí hay un dato atípico, o sea, en los hombres, probablemente haya un estudiante o dos estudiantes que tengan un índice de masa corporal de 35, que lo predispone a tener un sobrepeso, ¿sí? Según las tablas de la OMS. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va organizando esto. Luego le dimos también el diagrama de cajas y bigotes. Sí, este diagrama, como ya lo hemos visto, pues es un diagrama que me permite a mí tener información sobre la distribución de los datos, ¿sí? Aquí tengo el sexo femenino, aquí el masculino. Este que está acá es la mediana de el índice de masa corporal femenino, cuartil 1, cuartil 3. Este es o el límite inferior o el mínimo, y este es el límite superior o el mínimo. Este punto que está aquí es lo que nosotros denominamos outliers. Es decir, hay una mujer que tiene un índice de masa corporal de 15, más o menos, que efectivamente está por debajo de la tendencia normal de todas las mujeres del curso de estadística 1. Este curso, esta persona, por ejemplo, puede ser monitorizada por el departamento, digamos así, de enfermería de la universidad, puede tener anorexia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sale de la tendencia. Y aquí, estas dos mujeres que están aquí, estas dos chicas, pues efectivamente tienen un índice de masa corporal por encima de la tendencia. Entonces también estamos hablando que son personas que están en riesgo de alto índice de masa corporal y deben de ser de alguna manera también tenidas en cuenta en un programa especial porque pueden tener sobrepeso u obesidad. En el caso de los hombres, observamos que la mediana en los hombres está un poquitico más arriba, ¿sí? Igual el cuartil 1, el cuartil 3. Si esta línea de la mitad está en todo el centro de la caja, decimos que hay una distribución normal, ya lo habíamos visto, y tenemos dos estudiantes hombres que están
por encima de la tendencia normal. Estos dos estudiantes entonces implica, deben de tener una observación importante porque están en riesgo, ¿sí? Entonces yo puedo identificar estos dos estudiantes, uno aquí le dice labeled outliers y efectivamente ahí ya me pinta el estudiante 62, el 163, el 28, 156, 134 y 177. Obviamente esos datos tienen nombre, pero no se puede revelar en la base de datos porque está bajo confidencialidad de la información. O sea, no podemos individualizar a los individuos. Le podemos poner color, si le pongo color, entonces ya me sale colorcito, etcétera, ¿sí? Y aquí en estadísticos, pues yo puedo de alguna manera ponerle otras medidas a esta tabla que está acá. Estos de estadísticos son de estas tablas que están aquí, ¿sí? Entonces yo puedo de alguna manera decirle cuartiles. Entonces él inmediatamente me va a hacer el cuartil 1, que corresponde al percentil 25, tanto para los hombres como para las mujeres. La mediana, que es el percentil 50, véalo aquí, y el percentil 75, ¿sí? Observen que si yo comparo la mediana de las mujeres 21.973 con la media, son relativamente parecidos, ¿sí? Si uno dice que el rango de estos dos valores, digamos, del índice de masa corporal femenino, voy a calcularlo acá, entonces le pongo range, y observen el range. La diferencia entre 21.973 y 22.353 respecto al rango es demasiado pequeño. Entonces, eso es un indicio de que efectivamente la distribución es normal, ¿sí? Entonces, aquí puedo poner el error estándar de la media, ¿sí? La desviación absoluta de la mediana, la varianza, el rango intercuartil e inmediatamente yo voy viendo que se me va creciendo. Observen que de acuerdo a los conceptos que hemos visto en clase, pues estos son los percentiles, ¿sí? Yo puedo poner aquí el percentil, entonces escribo percentil 67, inmediatamente lo calcula. Entonces puedo hacer cualquier tipo de percentiles sin necesidad, digamos, de tener el cálculo manual. Y aquí las medidas de tendencia central, tengo la media, le puedo decir la mediana que debe ser igualita al percentil 50, o sea, percentil 50 y mediana, mírenlo ahí, 21.973, 21.973, puedo poner la moda y la suma también es una medida de tendencia central. Esta se utiliza mucho cuando yo tengo el mismo número de individuos, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí? En este caso no aplica, pero si yo tengo 86 mujeres y 86 hombres, la media, la suma sería una medida interesante para uno poder comparar ambos sexos, ¿sí? Dentro de dentro de las medidas, hay otras medidas que son las medidas de forma, que se llama, esta que se llama la asimetría, voy a seleccionarla. Entonces la simetría que está acá, la voy a poner aquí en la presentación para que la miremos. Skewness significa asimetría, ¿sí? Entonces voy a poner aquí la presentación para que miremos, voy a bajar a la medida de asimetría para que entendamos a qué se refiere la asimetría, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, esta es la asimetría. Entonces, la asimetría es lo que nosotros conocemos como el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿sí? Y lo que hace es que permite determinar si la distribución de los datos se encuentra inclinada hacia un lado, hacia el otro o se encuentra centrada, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Si ese coeficiente de asimetría, que es el AP, es mayor a 0, hay una asimetría a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la distribución tiene como un hueco a la derecha. Es decir, la cresta crece, crece hacia el lado izquierdo de la gráfica y el hueco queda hacia el lado derecho. Si el coeficiente de asimetría de Pearson es 0, es simétrica, y si es menor de 0, es asimétrica hacia la izquierda, es decir, el hueco está hacia la izquierda. Cuando uno dice de alguna manera que la distribución es asimétrica, cuando el coeficiente de asimetría de Pearson está por debajo de 0.4 o por encima de 0.4. ¿Sí? Ahí uno empieza a ver que hay una asimetría que puede comprometer el comportamiento normal de los datos. Pero en caso de que el coeficiente de asimetría esté en el rango comprendido entre menos 0.4 y 0.4, pues no vamos a tener ningún problema. Este que es
este es otro coeficiente que es uno corregido respecto a este, porque muchas veces no disponemos de la moda, sino que disponemos de la media. Entonces, el que me da el software es este, la simetría de Fisher, no el de Pearson, porque a veces no tenemos la moda, pero sí tenemos la media. Entonces, el de Fisher generalmente es de alguna manera el que me presenta el software como Skipness. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos hacer es que si el coeficiente de asimetría o el skipness está entre menos 0,4 y 0,4, yo concluyo que la distribución es normal y que la media, la mediana y la moda en estas distribuciones va a estar en lugares muy cercanos, como lo hemos visto en esa distribución. Entonces, aquí, por ejemplo, esta que está aquí, uy, sí, efectivamente, femenino, está muy al borde, decimos que es normal, que no tiene ninguna asimetría, pero esta, el masculino, sí es 1,069. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos una asimetría leve hacia la derecha. Miramos la distribución de los masculinos y ¿qué observamos? Efectivamente, miren el hueco donde está, la asimetría es a la derecha, porque ese valor es positivo. Sin embargo, aquí hay otra medida que me permite a mí hacer de una manera inferencial con un estadístico inferencial, decir si la distribución es mediana o no. Eso se profundiza más en el curso de estadística 2 y es el test de Shapiro-Wilks. Yo le voy a dar el test de Shapiro-Wilks y él me lo calcula aquí, es un valor de P. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el valor de P de una distribución es mayor a 0,05 es normal. En el caso de las mujeres, distribución normal. En el caso de los hombres, no es anormal. Y eso se relaciona mucho con el esquema. Mira que aquí esta, por ejemplo, está pues en el rango que yo les había dicho, pero observen esta, que es 1,069 del Skipness, está por encima de 0,4, entonces efectivamente hay una violación de la normalidad. Y por último, la última medida que yo voy a hacer es la kurtosis. Y la kurtosis es una medida de forma, ¿sí? Es una medida de que si la distribución es platicúrtica, leptocúrtica eh, o mesocúrtica. Voy a ver si aquí tengo un ejemplo. Ah, no lo tengo. Eh, pero en este caso, aquí lo voy a hacer. Esta es una distribución que es mesocúrtica. ¿Sí la observan? ¿Por qué? Porque es una distribución efectivamente normal. No tiene ningún tipo de sesgo. Pero si yo tengo una leptocúrtica, observen el comportamiento del mouse. Es una distribución que tiene esta naturaleza. Es como un chorizo hacia arriba, ¿sí? Y aquí hace este chorizo hacia abajo. Entonces esa es la leptocúrtica. ¿Sí? Cuando yo tengo una distribución leptocúrtica, entonces el valor de la kurtosis es mayor a 0,4 también. Y cuando tengo una mesocúrtica, entonces miren, en comparación a esta como es una mesocúrtica, es como si fuera una meseta y ahí baja, ¿sí? Entonces el coeficiente de kurtosis es menor a 0,4. Entonces ya con eso yo puedo decir, yo veo aquí el, el- la kurtosis. Yo digo, por ejemplo, que para las mujeres, pues es normal, es mesocúrtica, y para los hombres, sí, estoy hablando de una distribución que es leptocúrtica, ¿sí? Es un chorizo. Y mírenlo acá, miren que es como un chorizo, ¿sí? O sea, se crece rápido y vuelve y se baja rápido, mientras que esta es un crecimiento gradual y una disminución gradual. Entonces, con eso, ¿qué puedo concluir? De alguna manera. Entonces yo voy a hacer el análisis estadístico para presentar el informe. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer, yo puedo utilizar Excel, me gusta más Excel cuando tengo variables de tipo tabular. Aquí le puedo dar en este cosito acá, le doy copiar, ¿sí? Me lo voy a llevar a Excel, ahí mismo en esta hoja, pongo acá y observen que ahí ya me queda el análisis descriptivo. Yo puedo modificar, elimino por ejemplo esta columna, elimino esta que a veces se vienen dos columnas que son seguidas, elimino esta y elimino esta que está acá, ¿sí? Entonces índice de masa corporal. Estas categorías las puedo poner en español o en inglés, como yo quiera, ¿sí? Entonces datos válidos, ahí los tengo, ¿sí? De alguna manera ya está la fórmula, el JAS ya me ayuda pues como de alguna manera a tabular los datos. Yo puedo decirle que me los centre, a veces es más bonito que ponga los datos centrados, que los ponga pues tirados hacia la derecha y yo ya empiezo
ya tengo, digamos, mi análisis ahí en Excel. Bueno, voy al Jazz, copio entonces también la distribución, aquí le digo copiar, ¿sí? La puedo pegar aquí también, ¿sí? Y ahí ya me queda la distribución. Esta sería la de las mujeres, ¿sí? Y aquí le puedo dar un poquitico más. Ah, bueno, ahí me pegó las dos, ¿sí? Es que me las pegó juntas, pues yo la puedo de alguna manera disminuir, ¿sí? Y ya la tengo ahí. Y aquí la disminuyo otra vez para que me quede y para que no las vaya a confundir. Es muy importante que no vaya a confundir la distribución de los hombres con la distribución de las mujeres. Entonces ahí ya tengo la distribución. Yo sé que esta que está aquí es la de los hombres y esta que está aquí es la de las mujeres. Entonces le puedo dar insertar, texto, cuadro de texto, y aquí le pongo distribución del IMC para los hombres, y lo que yo hago acá es control copy, distribución del índice de masa corporal para las mujeres, ¿sí? Las mujeres, listo. Y también voy entonces a traer el diagrama de cajas y bigotes. Aquí le digo, este que está acá, le pongo copiar y lo voy a pegar, peguémoslo acá, ¿sí? Él queda en un formato inmenso, entonces lo que yo hago es simplemente ¿sí? Ahí está, ahí quedó ya. Entonces vamos a construir el informe. Y ahora sí, entonces paso a Word, abro Word y ya puedo empezar a responder la pregunta de investigación de acuerdo pues a las indicaciones que hemos recibido. Entonces, voy a decir cerrar, aceptar. Entonces, ¿cómo es la distribución del índice de masa corporal en los estudiantes de estadística 1 por sexo? La pregunta. Entonces, yo ya empiezo de alguna manera a hacer, bueno, entonces, para determinar cómo es el IMC por sexo, se hizo un análisis de medidas descriptivas. En la siguiente tabla se reportan las medidas de tendencia central, dispersión y posición, ¿sí? Entonces ahí ya me voy a Excel y en Excel lo que hago es simplemente copiar las medidas de tendencia central, ¿sí? Estas que están acá. Bueno, otra cosa acá es que yo le puedo dar aquí para que no me queden tantos decimales. Hay unas que tienen 7, 8 decimales. Vamos a trabajar con 2, no es necesario trabajar con menos de 2. Y ya ahí me llevo la base de datos, la copio y la pego, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí está la base de datos. La puedo centrar y le puedo poner una etiqueta. Tabla 1. Medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, posición y forma para la distribución de datos, distribución del índice de masa corporal por sexo en estudiantes de estadística 1, ¿sí? Entonces observen que yo ya empiezo como a hacer y luego hago un análisis. Entonces yo puedo decir, de acuerdo, bueno, puedo comparar, por ejemplo, la media. Entonces yo digo, de acuerdo a la media, se puede observar que las mujeres tienen un IMC menor
que los hombres. Y yo puedo decir un IMC menor, entonces puedo poner aquí entre paréntesis IMC media igual a 22.35 y puedo poner el de los hombres IMC media igual a 22.99. Sin embargo, se observa que la dispersión de los hombres es mayor a juzgar por la desviación estándar, ¿sí? En este caso, S de hombres es igual a, entonces buscamos la desviación estándar de los hombres, 0.35 versus la desviación estándar de las mujeres, que en este caso tenemos que es de 2.70. Cabe recordar que la medida que nos permite clasificar o determinar cuál de las distribuciones tiene mayor variabilidad no es la desviación estándar, es el coeficiente de variación. ¿Que cómo se calcula el coeficiente de variación? Es dividiendo la desviación estándar respecto a, dividiendo la desviación estándar de la media respecto a la media. ¿Sí? Entonces ese es el valor más preciso que nos lo permite calcular. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo seguir describiendo pues la mediana. Entonces, de igual manera, y de acuerdo al valor de P de Shapiro-Wilks, es posible determinar que la distribución del índice de masa corporal de las mujeres es normal, ¿sí? Y pongo el valor de P de el test de Shapiro-Wilks en las mujeres es 0.07, ¿sí? Mientras en los hombres la distribución no es normal, ¿sí? Entonces aquí pongo valor de P igual a 0.00. Recordemos que cuando el valor de P es mayor a 0.05 es normal. Cuando es menor a 0.05 es no normal. Este resultado implica que la media es la medida de tendencia central más representativa de las mujeres. Y la mediana es la medida de tendencia central más representativa de los hombres, ¿sí? Y así básicamente. Entonces yo puedo hacer un breve repaso de todas estas medidas. Esta es la media, entonces la media efectivamente es mayor. Sin embargo, ya vimos que en las mujeres es válido, este valor es válido, pero este valor que está aquí es inválido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inválido o sesgado, también se le llama, porque no representa la realidad. Este es el error estándar de la media, ¿sí? Que hemos visto que el error estándar de la media es la división entre la media y raíz de n. Raíz de n en este caso sería 86, raíz de 86. Y en este caso sería 22.81 dividido raíz de 64 me da el error estándar. La mediana. Yo en las mujeres puedo utilizar la mediana o la media, ¿sí? Y observen que no hay mucha diferencia. Pero aquí, observen que esta es 22.99, aunque son parecidas, pero el test de Shapiro-Wilks me dice que no puedo utilizar la media, sino la mediana. Entonces, en este caso, esta es una medida que es válida de tendencia central. La media no es válida, ¿sí? La moda, aunque en este tengo una moda de 20.20 y de 23.39, ¿sí? Es el dato que más se repite en este caso. La desviación estándar, según la desviación estándar, pues aparentemente
las mujeres hay menos dispersión que en los hombres. Esta es la desviación absoluta de la mediana. Esta es la medida de tendencia, la medida de dispersión que se utiliza con la mediana, ¿sí? Haga de cuenta digámoslo así, una desviación estándar de la mediana. Entonces ahí ya la puedo hacer. Ese es el rango intercuartil, cuartil 3 menos cuartil 1, cuartil 3 menos cuartil 1. Está la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Ya habíamos visto el skimmness, que es la asimetría. Entonces en ambas tenemos una leve asimetría a la derecha. Sin embargo, es más pronunciada pues en los hombres, que efectivamente lo que yo les decía, si está entre menos 0.4 y 0.4, pues no hay asimetría, pero aquí ya estoy viendo que esta sí tiene una asimetría, y en parte por eso no se me cumple la normalidad. Este es el error estándar de la asimetría, la relación. Esta es la curtosis, ¿sí? Entonces esta es mesocúrtica, porque la mesocúrtica va entre menos 0.4 y 0.4, y esta es leptocúrtica, es un chorizo hacia arriba, ¿sí? El valor de Shapiro-Wills, ya habíamos hablado del rango, el mínimo y el máximo, la suma, que se utiliza únicamente cuando los tamaños de muestra tanto para los hombres como para las mujeres son el mismo, el percentil 25, el 50, el 75 y el 67, que lo calcule. Bueno, entonces de ahí yo puedo seguir describiendo como toda la naturaleza de los datos, ¿sí? Sin embargo, yo debo poner también, puedo poner la distribución. Entonces, a continuación, se presenta el gráfico de distribución de los datos, ¿sí? Entonces, ahí en el gráfico de distribución de los datos, pues simplemente lo que yo hago es pegar esta gráfica, la copio, ¿sí? Y la pego. Esto es para, digámoslo así, las mujeres. Aquí es mejor que cuando le doy las opciones de pegado, le pongo que me la ponga como figura, y también pongo esta que está aquí y esta que está acá, le doy copiar y la voy a pegar acá. Igual aquí, le doy que me lo pegue como imagen, ¿sí? Entonces observen que ahí está para los hombres y para las mujeres. ¿Cuál es la conclusión? Según la distribución de los datos, coma, el coeficiente de asimetría, ¿sí? Se llama el skimmness, perdón, yo reviso acá, coeficiente de asimetría en este caso sería el skimmness, ¿sí? Es posible concluir que en las mujeres los datos distribuyen de manera normal, mientras que en los hombres distribuyen de manera no normal. Esto implica que en las mujeres la media y la desviación estándar no son medidas sesgadas y son válidas, mientras que en los hombres solo se puede utilizar la mediana y la desviación absoluta de la mediana o el rango intercuartílico como medida de dispersión. Entonces, si yo quiero comparar las dos distribuciones, debo utilizar la mediana y el rango intercuartil, ¿sí?, de ambas distribuciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo una distribución que no distribuye normal, entonces utilizo los estadísticos válidos de dispersión, perdón, de distribuciones que no distribuyen normal, como es la mediana y el rango intercuartílico, para poder compararlos. O con el diagrama, o puedo compararlo con el diagrama de cajas
y bigotes, ¿sí? Que ese diagrama de cajas y bigotes es como la conclusión, es como ponerle el sello final a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ya de ahí vamos a decir el diagrama de cajas y bigotes, este es, ¿sí? Lo pego acá, igual le doy acá que me lo pegue como una imagen, ¿sí? Y ahí está el diagrama de cajas y bigotes. Entonces le puedo decir acá, bueno, es muy importante que uno le ponga nombres a la figura, se me olvidó poner allá la figura, entonces figura 1, distribución del índice de masa corporal por sexo, podría decir femenino y masculino, ¿sí? Y en este caso, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es la distribución. Figura 2, diagrama de cajas y bigotes para comparar el IMC por sexo. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya puedo determinar si son iguales o diferentes. Entonces, ¿cómo se observa? En la figura 2, no existen diferencias estadísticas significativas entre el IMC por sexo. Dado que, ¿qué? Que cuando yo observo las cajas, se cortan, ¿sí? Se cortan. Mira que si yo trazo una línea hasta acá, corta con esta de acá. Y entonces si se cortan ya sea en un poquitico, digo que no, hay muy probable que no haya diferencias estadísticas significativas. Aunque en cursos más avanzados, pues lo que nosotros vamos a ver es que hay pruebas de hipótesis que permiten de alguna manera tener más confiabilidad sobre esa medición. Entonces, no existen entre el índice de masa corporal por sexo y por tanto, las mujeres y los hombres no presentan un riesgo diferenciado de sufrir sobrepeso. Cuando yo digo eso es que no, por el hecho de ser hombre o ser mujer, pues no existe un riesgo más diferenciado. Sin embargo, en los hombres se presenta una tendencia a que la mediana sea un poco superior que en las mujeres, ¿sí? La mediana de los hombres, como estamos viendo acá, es un poquitico más superior. Y los estudiantes, mujeres, hombres, digámoslo así, y las estudiantes mujeres, para decir, pues, mujeres. Número 28. Debe ser considerada como de riesgo por bajo IMC. Y los estudiantes, mujeres, en este caso estamos hablando 156, 134, 177 y mujeres, así como los estudiantes hombres 163 y 62 deben ser valorados para descartar problemas de sobrepeso. ¿Listo? Ya con eso entonces nosotros hemos terminado nuestro análisis de estadístico para una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Aquí vemos que está la figura que nos permite representar una variable cuanti con una variable quali, ¿sí? Este es el histograma de frecuencias, lo que se construye a partir de la tabla de frecuencias, ¿sí? Y esto es todas las medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, posición y forma. Con esto entonces damos por terminado este segundo módulo. Ya en otro módulo entonces voy a poner todo lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia para variables cualitativas. Bueno, es todo por hoy. Y entonces recuerden que en el Moodle va a quedar publicado esto. La idea es que se vean este video hoy y el que voy a publicar ahorita también para tablas de frecuencia
para el análisis de una variable cualitativa. Y ya en la sección de seguimiento, entonces voy a poner el taller que ustedes deben de realizar para antes de la próxima clase. Una feliz tarde y sigan con mi segunda parte.